Bueno, muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar la sesión de prompting el día de hoy para avanzar en las demás temáticas. Hoy quiero que se lleven algo importante y es lo siguiente, y es el tema de prompting. Les quería comentar y es, el objetivo de hoy es que ustedes se lleven rápidamente una estructura de prompts, la que todos conocen, una estructura genérica y una forma o una metodología básica que les permite construir cualquier prompt. Esto vamos a ver si lo logramos hoy. Queremos que el tiempo nos premie y lo llevemos a cabo. Entonces, démosle paso, démosle paso. Permítame yo con... Listo. Entonces, ya en esta sesión vamos a validar cómo la IA, cómo usar la IA en el entorno académico, pero también qué es un prompt y cuál es la habilidad que hemos desarrollado. Recuerden en la sesión pasada que básicamente la habilidad que debemos de desarrollar es la habilidad para comunicarnos con las máquinas. Y la forma en que nos comuniquemos con las máquinas va a ser crucial para poder desarrollar la capacidad de obtener mejores resultados en el uso de la IA generativa en la escritura académica. Entonces, nos hacemos a veces unas preguntas y es, ¿qué modelo usar? Quiero leerlos en este momento. ¿Cuál es la IA? Cuando hablamos de modelo, recuerden que el modelo es la inteligencia detrás de la IA. Entonces, el modelo detrás de OpenAI, de ChatGPT, es el modelo GPT-5. El modelo de Cloud es por ejemplo, el 3.5. Y así de cada modelo hay una versión que es la inteligencia que está detrás de ello. Me ayudan con el micrófono, Jairo, y gracias. Entonces, detrás de cada IA hay un modelo que lo respalda o un cerebro que hay detrás. Entonces, los leo acá rápidamente y es qué modelo utilizan el 1, 2, el 1, 2, 3. O sea, el de mayor frecuencia, el de menor, el de media frecuencia y el de baja frecuencia. ¿Cuál de estos se utilizan con mayor frecuencia? Rápidamente acá, Cloud, Gemini o los modelos de OpenAI. GPT 321. Por hablar los nombres mejor, los nombres. ¿Con qué frecuencia? Con la mayor frecuencia sería el primero, ¿ok? Y ya GPT Perplexity, ¿ok? Muy bien. Entonces estamos digamos que acá se ve entre Gemini, que es de Google, y entre OpenAI, que es ChatGPT. Algunos utilizan DeepSeek, que es el modelo chino, GPT y Gemini. Muy bien. Vamos aquí, por contexto de la universidad, vamos a utilizar mucho Gemini. Vamos a también a ver los otros modelos, pero digamos que Gemini, porque es una herramienta que permite opciones gratuitas un poco más generosas que GPT. Perplexity también vamos a verlo dentro de las herramientas y demás. Entonces, nos vamos con los modelos. ¿Qué modelo usar? Para tener el criterio de evaluación de un modelo, hay que entender cómo evalúan los modelos. A los modelos les hacen una serie de evaluaciones. Imagínense que los modelos son como personas que entran a competir valga la redundancia, en competencias a nivel mundial o globales de matemáticas, conocimiento general o preguntas que no pueden ser respondidas por un buscador como Google o temas de razonamiento. Entonces, por ejemplo, los modelos, por ejemplo, como Gemini, responden al 18,8% de un test que se llama Humanity Last Exam, que ya vamos a describir detalladamente qué es cada uno. Luego vienen la evaluación de ciencia, que es GCQA Diamond, que es solo enfocado en temas de ciencia y tecnología, donde Gemini responde el 84% de las preguntas. Como vamos viendo, digamos, Gemini va liderando en algunos momentos. Ustedes pueden ver el liderazgo hoy de Gemini, mañana de Anthropic, y ellos van cambiando de alguna manera el liderazgo, pero por muy poco. Y este último, que es el de matemáticas, AIME 2025, donde Gemini responde el 86,7%.
de las preguntas. Para que se hagan una idea del nivel de este tipo de exámenes de matemáticas, es, por ejemplo, nuevas formas de encontrar números primos, nuevas formas de utilizar una ecuación, donde miles de personas, la gente más talentosa del mundo, compite. Aquí entran a competir las IAs. Entonces, ¿cómo funcionan estas evaluaciones? Y entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué modelo uso? Entonces, el Humanity Last Exams es un benchmark de razonamiento de conocimiento. Son 2.500 preguntas, creado por 1.000 expertos internacionales, abarca conocimientos de 500 instituciones en 50 países. Entonces, en ese, que lo vimos ahorita, Gemini responde el 18% de las preguntas. En el QA Diamond, la evaluación especializada de ciencias de nivel 198 preguntas de máxima dificultad enfocado física, biología y química a prueba de consultas de Google. En esa, Gemini responde al 84% de las preguntas. Y la última, a May 2025, es la cúspide de evaluaciones matemáticas, 15 preguntas con alta complejidad, solo para el top 5 de estudiantes. Y la prueba es de 3 horas para talentos excepcionales. A la gente más brillante responde a eso. Ya los modelos están respondiendo a este tipo de pruebas. Entonces, siendo los modelos probabilísticos y más no determinísticos, dentro de los modelos hay algo que se llama el multimodal. Es el multimodal que saben texto, saben video, saben imágenes, pero también detrás hay unas funciones matemáticas. Cuando ustedes de pronto le piden una función matemática al modelo, el modelo deja de actuar de manera probabilística y busca funciones, por ejemplo, de Python, empieza a buscar la manera, digamos, determinística de entregar el resultado matemático. Y en temas matemáticos, digamos que tiende a fallar en cosas muy básicas, pero también tiende a dar muy buenos resultados en cosas complejas. La clave está en le solicito, cómo le solicito la información. Y es ahí donde vamos a ahondar un poco. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los superpoderes cuando desarrollamos el tema de prompting o cuando empezamos a interactuar de manera adecuada con las herramientas? Uno, para ello debemos de dar instrucciones claras. ¿Listo? Si no le damos la claridad al modelo, el modelo no va a dar buenos resultados. Contexto relevante, interacción progresiva. Es decir, yo no me quedo con la primera respuesta. Y una de las claves, tomen nota ahí siempre, al final del prompt, pídale en que revise nuevamente. O sea, cuando digo al final del prompt, hacen el prompt completo, la instrucción completa y al final le dicen que revise nuevamente. Y la otra muy interesante que les ayuda mucho, que la mencionó alguien en la sesión pasada, es que obliguen al modelo que no alucine. Es decir, que no se invente datos o datos que no pueda sustentar o citar. Entonces, básicamente, instrucciones claras, contexto relevante, iteración progresiva, retroalimentación. Los superpoderes de la escritura académica te permiten cuatro, que son resumir, hacer síntesis de literatura científica, análisis de datos experimentales, revisión y mejora de texto, extracción de hallazgos claves, te permite generar ideas de investigación, hipótesis y objetivos de estudio, títulos y abstracts atractivos, marcos teóricos originales o tendiendo a ser muy originales, traducción de metodologías de investigación, traducción de documentos técnicos, adaptación a instrumentos o conversión de formatos académicos. Se puede, digamos, lo interesante es que puede pasar una metodología de investigación, compararla con otra y encontrar algunos hallazgos a partir de ello. Inferir la validación de propuestas, análisis multidisciplinario. Cuando hablamos del análisis multidisciplinario, tú le puedes pedir a la IA que un documento lo analice bajo la mirada de 5 o 3 tipos de expertise y bajo esa mirada puede entregarte más posibilidades. Entonces, básicamente, cada superpoder se va activando en la medida que aprendamos lo que se llaman prompting. Y lo que le mencionaba en algún momento es que los abuelos fueron las primeras personas en hacer prompting, hace más de 50 años. ¿Ustedes tienen claro eso? ¿Quién está de acuerdo con esta afirmación? ¿Escriban sí o escriban no? Que los abuelos hacían prompting hace más de 50 años. ¿Sí o no? William levantó la mano. Démosle, si le
Démosle el espacio a William que nos va a comentar ahí. Un segundo. Sí, 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 ok. Todos dicen sí, con la correa en la mano, ok. Es así, Hernán. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de que hace 50 años? Porque las instrucciones de las máquinas con las que interactuaban nuestros abuelos eran unas máquinas y digamos que en una lavadora tiene un ciclo de lavado, el cual si no se le da la instrucción correcta, pues el volumen de agua, la fuerza con la que va, si es ropa delicada o ropa fuerte, esa instrucción si no está clara, entonces el resultado de tu ropa o el resultado de la salida esperada va a ser una salida, digámoslo así, una salida no esperada o una salida no satisfactoria. En sistemas como todo, trash in, trash out. ¿Listo? Entonces, vocabularios que debemos de manejar en el prompting, que ya lo hemos visto, el modelo, los componentes del prompt. El modelo es con el que interactúo, sea Gemini, sea GPT, sea Cloud. Componentes del prompt, contexto, información de fondo, ¿cierto? Rol, persona, actúa como formato, escritura deseada, restricciones y límites establecidos. Técnicas de prompting, entonces tenemos zero shot, sin ejemplos, few shot con pocos ejemplos, cadena de pensamiento paso a paso, que son técnicas de prompting, digamos, básicas, y los enfoques avanzados son cadena de pensamiento con autoconsistencia, múltiples respuestas, elegir la mejor, y árbol de pensamiento. Ramas para explorar ramas de razonamiento, que ya vamos a ver esto. Entonces ya hablamos de cómo hablar con el modelo elegido, entonces le entregamos el prompt y la salida es un texto o una imagen generada. Entonces empecemos entendiendo la escritura de un prompt tradicional. Entonces, la escritura de un prompt tradicional trae estos componentes: rol, acción, contexto, restricciones y formato. Esa es digamos, como de las primeras versiones nativas con las que surgieron los prompts en su momento, que todavía funciona, que todavía es válido usarlo. Aún así, se puede hacer una mejora, se pueden hacer una serie de mejoras que ayudan a que el prompt sea un poco más robusto o más, digámoslo así, con mejores resultados. Entonces, en resumidas cuentas, cuando tú hablas muy bien con la IA, se te vuelve tu aliado, pero un aliado que tiene del otro lado a alguien con criterio. Entonces, uno, la claridad, y es el ser humano. Si detrás del ser humano no hay un pensamiento crítico, eh, todo lo que le entregue la IA va a ser válido. Y ahí es ahí donde se cometen los errores, ahí es ahí donde se entrega información falsa, es ahí donde ese criterio o ese pensamiento crítico no nos permite filtrar realmente lo que nos está devolviendo la IA. Entonces, dentro del prompt engineering existen técnicas básicas. El zero shot no le proporciona ejemplos al modelo. El modelo simplemente adivina lo que tú quieres. El one shot es algo que tú quieres con un ejemplo. El few shot es algo que tú quieres con varios ejemplos. Y ya se viene la parte intermedia, que es cadena de pensamiento y es proporcionarle el razonamiento, pero que te lo explique paso a paso. ¿Cierto? Y por último viene el cadena de pensamiento con autoconsistencia o autoconciencia, donde se pueden construir múltiples cadenas de pensamiento, evaluar una y seleccionar la cadena más efectiva. Esta primera, esta chain of thought, básicamente es como, si tú le dices, enséñame a hacer una receta para un pastel, y le pones y le dices, y hazlo con razonamiento de COT o Chain of Thought. Cuando le dices eso, él obliga al modelo a que lo haga paso a paso. Es decir, no va a quebrar los huevos antes de tener el recipiente listo para revolver los ingredientes. Listo, lo va a hacer en una estructura lógica. En esta que es cadena de pensamiento con autoconciencia, lo que pasa es que hay múltiples
múltiples formas de pensar y al final hace una votación de esas múltiples formas y elige la más efectiva y coherente. Y en este es una especie como de junta o de lluvia de ideas donde aparecen de diversas formas, diversas ramas y al final convergen en una idea raíz o incluso en múltiples también las puedes entregar. Entonces lo vamos a entender acá fácilmente. Zero shot. Entonces cuando hablamos de zero shot, el jefe dice, es como una especie de jefe que no tiene mucho, digámoslo así, mucho tiempo o mucho criterio, y la situación dice, el jefe necesita una presentación para el cliente, importante y ya, desaparece y no da detalles. Listo. Situación en la oficina, el jefe prepara la presentación de ventas, ¿cierto? El jefe, perdón, tú, ¿para qué producto, para qué cliente, cuándo? Entonces el jefe dice, en ti confío, no le dice nada más. Entonces, este tipo de resultados, así como en la vida real, un jefe que no dice qué, cómo ni para qué, ese tipo de resultados van a ser muy poco confiables o muy, digamos, en términos de calidad media. Entonces, el prompting dice, escribe una presentación de ventas sin contexto, sin ejemplo, sin guiar al modelo. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo funciona? Cuando hay conocimiento previo. Cuando el modelo ya tiene suficiente información sobre el tema eh, solicitado. A veces ya el modelo entiende cuál es tu día a día, tu trabajo, y con una instrucción zero shot, él empieza a dar respuestas, digamos, ya un poco más asertivas, pero que ya te conoce tu contexto. Entonces, el zero shot, tareas rutinarias en solicitudes comunes frecuentes. Resúmeme este correo, ¿qué entiendes sobre este documento? Cosas, digámoslo así, muy sencillo, pero el zero shot es lo más parecido a googlear. ¿Listo? Eh, cuando hay prisa y se tiene mucha confianza del modelo. Funciona en temas conocidos, pero suele generar respuestas genéricas con poca precisión o de muy mala calidad. El one shot es que el mismo caso, el mismo jefe, el jefe le dice, ve, necesito una presentación como esta, la que usamos el mes pasado, y te muestra la presentación. Ya hay contexto. En la oficina, dice el jefe, mira esa presentación del cliente X, hazme una igual para el cliente Y. Ok, y le pregunta, ya entiendo, ¿y el formato y el tono que quieres? Entonces, ejemplo, nuestra presentación exitosa, sube la presentación y crea una similar para este cliente, para este tipo de producto. ¿Cuándo funciona? Cuando quieren replicar el éxito anterior, cuando quieren mantener la consistencia de la marca y estilo, cuando el formato es específico. Y el resultado es mejor que Zero Shot porque tiene la diferencia clara del estilo esperado o tienes al menos un ejemplo. En el tema de, vámonos para Few Shot. Listo, entonces, Few Shot ya proporcionó varios ejemplos. Entonces, mi jefe muestra varios ejemplos y proporciona patrones claros a seguir. Entonces tu jefe dice, mira estas 3, 4 presentaciones exitosas de diferentes clientes para que entiendas el patrón. En la oficina el jefe muestra los ejemplos, el cliente tecnológico, estilo técnico, el cliente conservador, estilo formal, el cliente startup, estilo dinámico, y el prompting es básicamente hace una presentación para el cliente tech y le pone la muestra, hace una presentación para el cliente financiero y la muestra, presentación para el cliente retail y le da la muestra. ¿Cuándo funciona mejor? Para adaptación a diferentes audiencias, para proyectos complejos con múltiples variables o establecimiento de patrones claros. Y ya viene la cadena de pensamiento. Y la cadena de pensamiento nos ayuda a desglosar paso a paso. El jefe explica paso a paso su razonamiento. Situación. Tu jefe se sienta contigo y dice, déjame explicarte cómo pienso cuando hago estas presentaciones. Entonces, ya es distinto. El jefe primero analizó el cliente, qué le importa. Luego identifico nuestras fortalezas relevantes, después estructuro el problema y finalmente pienso en las opciones que tendrán y preparo las respuestas. Ahora tú hazlo igual, pero muéstrame tu proceso. Entonces, el jefe lo que está indicando es el paso a paso. En el pronto empieza paso a paso
para crear la presentación. Entonces, le das, analiza, identifica, conecta, estructura, anticipa. Ya está en una historia un poco más profunda. ¿Cuándo funciona? Para tareas complejas que requieren análisis, cuando te requieren enseñarte a pensar estratégicamente, para decisiones importantes. El resultado funciona si el tema es conocido, pero suele generar respuestas genéricas. Perdón, este texto pertenece al anterior, pero este básicamente es cuando queremos un flujo, cuando queremos entender un paso a paso de un proceso. Entonces, voy a hacer un ejercicio acá para que entendamos los pasos. Johnny, ¿tienes un Sí. par de preguntas? No sé Ok, si no, antes de pasar al ejercicio, bueno, tienes una sí. manito levantada y una pregunta. Entonces No la lo, pregunta dice, sí. dime. Sí, no, qué pena. Como estoy en otra pantalla, entonces no veo las manitos alzadas. Ahí me ayudan, porfa, en cuanto Tranquilo. se me demora en Vale. responder. ¿Listo? La pregunta dice, la estructura del prompt depende de la IA que usemos o en general para cualquier modelo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y se la voy a responder, se la voy a responder también con el ejercicio. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién la hizo? ¿Quién fue la Duan persona? Fernando. Duan Duan, Fernando. ok. Listo. Duan, entonces, la estructura del prompt varía según el modelo, pero en prompts avanzados. Voy a dar un ejemplo. Hace un año se enseñaba que primero era actúa como rol, ¿cierto? Actúa como rol porque el modelo decía, ok, este va a ser va a ser rol de profesor o rol de maestro. Entonces actúa como maestro. Entonces el sistema carga, es decir, ¿qué es lo que debería saber un maestro? ¿Listo? Luego decía, bueno, y el contexto, actúa como maestro y ayúdame a desarrollar 5 ideas distintas para enseñar esto. Entonces, ok, está el rol, el objetivo. ¿Y cómo se lo presento? Preséntamelo en un formato, digamos, para hacer una sesión en una herramienta que se llame Miro. O no, para hacerlo en PowerPoint y ayúdamelo con 5 slides para yo luego hacerlo en una presentación. Entonces, empezaba con rol, contexto, formato, restricciones, que sea, digamos, nivel intermedio avanzado. Empezamos a restringir. Ese formato, si tú lo pones en Gemini, si lo pones en Cloud o lo pones en OpenAI, va a funcionar casi que con resultados muy similares. Pero ya viene en el prompting avanzado. En el prompting avanzado hay una serie de etiquetas que se llaman etiquetas Markdown o etiquetas XML. Los modelos, como son sistemas, esas etiquetas las entienden muy bien y las procesan mucho mejor. Entonces, las etiquetas para OpenAI son una cosa, las etiquetas para Google es otra y las etiquetas para ChatGPT son otras. Entonces, creo que en el resultado lo vamos a ver. Listo. Vamos a ver aquí en el ejercicio. Que entiendan el poder de cada uno de los, digamos, el poder no, entiendan lo que hemos hablado. Entonces, hemos hablado de esto. Voy a devolverme acá. Hemos hablado de esto. El one shot, el few shot, el zero shot, el chain of thought, el cadena de pensamiento con autoconsistencia y árbol de pensamientos. Listo. Entonces vamos a ver acá con un ejercicio básico de eso cómo se entiende. ¿Listo? Aquí lo que importa es que entiendan la parte conceptual profunda para que luego puedan desarrollar las capacidades. Entonces, entonces yo le digo aquí, le digo a la IA es cómo funciona un motor. Así que cómo funciona un motor. No más eso. ¿Listo? No le digo de qué, no le doy contexto, cómo funciona un motor. Ese es como casi un zero shot. ¿Listo? Entonces aquí la idea general, el motor transforma la energía eléctrica en química y térmica. Entonces aquí le dice un motor, ¿pero de qué? Entonces yo le digo, no, ¿cómo? Ya ese zero shot. Un one shot sería cómo funciona un motor de combustión interna. ¿Listo? Por ahí hay gente levantando la mano. Pero vamos a dar el paso del ejercicio para que lo hagan.
Entonces aquí el motor de combustión interna, ya le dije, primero le dije cómo funciona un motor, no le dije cuál. Entonces el que dijo acá, un motor transforma la Tony, energía. perdona, estamos viendo tu pantalla anterior. No sé si quieres mostrar el Ah, nuevo ok. ejercicio, no lo Sí, sí, estamos viendo. Vale. perdón. Entonces voy a hacerlo desde cero, listo. Regáleme unos segundos y ya lo paso, listo. Qué pena, no me voy a pasar pantalla. Ahora sí estamos conectados, entonces listo. Aquí le voy a decir cómo funciona un motor, cómo funciona un motor. Listo. Aquí no le dije de qué. Ah, bueno, como ya le he escrito el motor en especial, uno de combustión interna. Él ya entendió la conversación anterior, entonces me dice que trabaja con admisión, compresión y explosión. ¿Listo? Entonces aquí le dije un zero shot sin contexto de motor de combustión, pero me lo trajo a combustión interna, pero era porque ya conocía mi conversación anterior. Listo, entonces aquí me dice cómo funciona un motor de combustión interna y le hice un zero shot. Pero le dice es cómo, es decir, cómo funciona. Le voy a dar varios. Cómo funciona un motor de camión, ¿cierto? Cómo funciona un motor de camión. Entonces yo ya le digo acá, por ejemplo, le digo camión de carga, eh, camión, un bus, digamos, camión, un bus. Entonces le estoy dando aquí varios ejemplos. Entonces aquí dice, ok, el principio principal, cómo funciona un motor de diésel a camión o bus. Entonces funciona básicamente de la misma manera. ¿Listo? Entonces aquí explica, aquí ya empieza a dar un poquito más detalle. ¿Listo? Componentes clave de los camiones. Entonces habla de la admisión, la comprensión y la inyección y combustión. La admisión es donde se inyecta el aire con mezcla de gasolina. La compresión es donde el pistón aplasta ese aire y lo comprime. Y la inyección es la chispa que hace que explote el árbol de leva y empieza a mover el motor. Y el escape expulsa los gases de desperdicio. Listo. Eso es como la forma base. Listo. Las diferencias de un motor de carro. Y bien, resumen. Ahora bien, vamos entonces, ya tenemos el few shot, el zero shot, algunos ejemplos, y le voy a colocar, voy a decirle que me lo haga con cadena de pensamiento con COT. Te le digo, explícame mediante COT, esta palabra clave es súper interesante, mediante COT, el proceso de funcionamiento de un motor. Listo. Entonces ya cuando vamos a ver si le entiende COT, sí, cadena de pensamiento. Entonces primer paso, identificar el propósito del sistema. El motor tiene un objetivo claro, convertir energía química del combustible en energía mecánica de movimiento. Entonces ya aquí, dándole COT, lo obliga a pensar en el orden correcto de ese flujo. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, cuando tú lo obligas a que yo lo explique con COT, obliga a que los pasos sean el 1, 2, 3 correcto. ¿Por qué? Porque dice, explícame cómo se hace una receta para un pastel. Te puede dar el paso 5 en el 4, el 3 en el 7. A veces los factores el orden de los factores no altera el producto, pero hay en casos donde sí. Entonces tiene que ser el procedimiento en el orden correcto. Entonces aquí dice definir el proceso, el principio físico, analizar las partes involucradas. Entonces ya acá cuando yo le digo COT, ya me hace un despiece mejor, me pone pistón, biela, cigüeñal, válvula, sistema de encendido. 4, descomponer el ciclo en fases lógicas. Admisión. El pistón baja creando vacío, se abre la válvula de admisión, entra la mezcla de aire y combustible, gasolina o solo aire si es diésel, el cilindro llena el material y luego será quemado. Tiempo 2 y así sucesivamente. Tiempo 3, tiempo 4, paso 5. Reflexión lógica final. Si falta aire o combustible, no hay energía. Conclusión. El motor funciona como un organismo que respira, se prepara la compresión, genera energía en la combustión y exhala mediante el escape. Quiero escuchar opiniones. Esta diferencia al agregarle COT, ¿qué empiezan a descubrir ustedes como utilidad en el manejo de los prompts? Abro el micrófono para 2 personas.
rápidamente. ¿Para qué puede ser útil? COT en inglés sería chain of thought, cadena de pensamiento. ¿Listo? Te Aquí lo están ve. dejando en el chat, no hay manitos levantadas, te colocaron allí. Ok, perfecto. Dice Jorge que vamos súper rápido, puedes profundizar sobre COT. La diferencia es que el resultado del ejercicio es que yo uso la gratuita y es justamente porque la versión es paga. No, es más detallada, permite analizar procesos y fenómenos. Adrián, gracias por eso. Procesos y fenómenos, muy bien. Procedimientos precisos, muy bien, Carlos. Y cuando uno necesita, en la escritura académica, en la investigación, ¿cuándo es útil uno tener claro de que el procedimiento preciso va a ayudar a clarificar algo o a ayudar a validar si hace falta algún paso? Francisco levantó ya la mano, Johnny, ya tiene la palabra cuando tú. Muy buenos días. Francisco, buenos días. Bueno, yo me desempeño en el área de electrónica y este Sí. sistema me parece muy práctico para cuando de pronto quiero el paso a paso de la resolución de un problema. Ajá. Digamos, entonces ahí ya, si yo le digo a él que primero haga los pasos que deben ser primero, luego piense bien su respuesta antes de dármela, eso me va a ayudar a mí de pronto en la generación de problemas que le pienso poner a mis aprendices o en el caso pues de resolver un problema paso a paso para mostrarles a ellos cómo es la cadena en este caso, pero de pasos para que lleguen Ajá. a la solución. Eso es lo que pienso. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Y en qué lo es útil? O sea, dame un ejemplo. Lo voy a usar para esto, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de aplicación de un concepto o fórmula en la resolución de un problema, en el caso de electrónica, aplicación de la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff, que tiene que haber un paso a paso para poder llegar a la solución, o en matemáticas, que es lo más de pronto genérico, que le podemos pedir el paso a paso para solucionar un trinomio cuadrado perfecto, por decir algo. Entonces él me va a dar el paso a paso para que el estudiante lo comprenda mejor. Total, incluso aquí no le hemos dicho actúa como ingeniero mecánico, ni siquiera le hemos dicho que actúe como ingeniero mecánico. Todavía no le hemos dado rol y aún así ya nos empieza a dar un poco, porque la IA empieza a inferir, bueno, creo que lo podría decir un ingeniero mecánico. Pero si tú le dices, actúa como ingeniero mecánico de camiones marca Kenworth, o como le llaman, Kenworth de la montaña, esos camiones, él va a ir y va a buscar toda esa base de conocimiento y se va a especializar en eso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde damos contexto. Es útil cuando nos interesa el proceso y no solamente el resultado. Por ejemplo, que explique cómo se diseña una herramienta de dibujo, cómo se diseña una herramienta de dibujo para uso general. Planteamiento de metodología, gracias Gloria. Exacto. Entonces, cuando hay algo muy interesante en el mundo y son los dominios, digamos, el dominio viene siendo marketing, el dominio viene siendo innovación, ese es el dominio. El contexto del dominio, vemos que en el dominio de innovación hay contextos de innovación. En el contexto de innovación están los frameworks o las metodologías de innovación. Esas metodologías de innovación tienen, digamos, design thinking, lean startup, los just to be done, o sea, diferentes framework o formas de trabajo que le demostraron a la industria que trabajando así se logra mejores resultados. El dominio, digamos en ese momento escritura académica, los contextos, ustedes les pueden decir, ve, yo quisiera que me muestre paso a paso basado en este framework. Y eso, los resultados son muy interesantes. Porque si usted ya conoce el framework o conoce la metodología, entonces ya se va a ir un poco más preciso. ¿Listo? Van cuando la persona realiza la consulta, voy aquí a leer sobre Roland. Realiza la consulta que tiene conocimiento amplio sobre el tema a indagar. Y no se tiene conocimiento, no se puede hacer no puede dar un contexto claro y las respuestas de la herramienta van a ser someras. No entendí la respuesta aquí de Roland. Útil y sirve como entendimiento de manuales, procedimiento de equipo, muy bien.
útil cuando nos interesa que el proceso no solamente, el proceso y más no el resultado. Muy bien. Entonces aquí ya le hicimos conclusión de COT. Ahora bien. Johnny, tenemos también a Yasmín. Como dijiste, 2 participaciones. Allí está Yasmín. Ah, ok. Yasmín, bienvenida. Gracias, buenos días. Pues creo que para el contexto del curso, la pregunta puntual, yo veo 2 aplicaciones interesantes. Una es cuando vamos a formular proyectos de investigación, que igual, por ejemplo, para ciertas convocatorias tienen unos lineamientos específicos. Entonces, creo que nos ayudaría con ese paso de cómo estructurarlo. E igualmente para la escritura de artículos académicos también, ¿no? Que nos ayuda como a mantener la coherencia y la estructura en cada una de las secciones, cómo debe construirse cada una de las secciones de un artículo. Muy bien, me gusta eso. Me gusta eso y ahí es donde empezamos a conectar con nuestra realidad. Empezamos a llevar a cabo eso. Voy a hacer otro ejemplo y voy a con COT, COT CS. Entonces, le voy a decir aquí sí le voy a pedir que actúa como un equipo de ingenieros mecánicos, actúa como un equipo de ingenieros mecánicos y entre todos, vamos a ver un equipo de ingenieros mecánicos de un equipo de 5 ingenieros mecánicos con diversas especialidades. Entre todos, definan la mejor manera de explicar el funcionamiento de un motor de combustión. Y les va a añadir otro. Y ayude con la guía de un diseñador instruccional. Perdón. Aquí lo que acabé de armar un equipo, los 5 ingenieros mecánicos de diversas especialidades, entre todos van a definir la mejor forma de explicar un motor de combustión. Y van a ser guiados con un diseñador instruccional y van a usar bajo el razonamiento, razonamiento, se me está yendo aquí las teclas, razonamiento, COT o Chain of Thought, cadena de pensamiento con autoconsistencia. ¿Qué va a pasar ahí? A todos los va a poner a hablar entre ellos y van a definir una mejor rama guiados por el diseñador instruccional. Vamos a ver cómo cambia el resultado. ¿Listo? Tengamos un poco de paciencia. Bueno, se está tomando más tiempo, es porque ya lo obliga a razonar. Entonces le toca buscar 5 roles, mirar las especialidades, yo se las puedo poner, pero dejamos que la empiecen. Entonces, aquí va la exploración. Entonces, viene el equipo: ingeniero de termodinámica, ingeniero de combustión e inyección, ingeniero mecánico, ingeniero de control y sensores, ingeniero de emisiones y eficiencia y diseñador instruccional. Listo. Explicación de consenso, lo esencial. El objetivo es convertir energía química del combustible en un giro útil. Idea física: es quemar la mezcla. Ciclo: 4 tiempos: admisión, comprensión, combustión y escape. Conversión a ruedas: pistón, biela, cigüeñal, girón. Capas de entendimiento: nivel 1. Nivel 1, intuición: el motor inhala, aprieta, explota, exhala, explosión controlada. Nivel 2, técnico básico. Entonces aquí es como una inferencia intuitiva. Nivel 2, variables que mandan. Relación de comprensión mezcla, aquí viene un poco más técnico. Comparación rápida entre la gasolina versus diésel.
como lo cuentan los especialistas, sí, ¿cierto? Errores frecuentes, microactividad de 2 minutos, dibuja un cilindro y marca ACCC, admisión, compresión, escape, anota qué entra, qué cambia y qué sale, checklist checklist de comprensión autorrápida y glosario express. Si quieres ir un paso más allá, puedo darte un guión visual de 8 láminas. ¿Listo? Y la analogía completa del cuerpo humano, si prefieres guía para gasolina, diésel o bus, o ambos en tiempo. Entonces yo le voy a decir un guión visual para 8 láminas. Ese guión visual no es que me va a entregar las imágenes, sino que me va a decir cómo serían las 8 láminas. Con otro modelo, yo puedo, con otro prompt, yo puedo mostrarle esas láminas. Listo. Entonces, lámina 1, corazón en movimiento, visual. Entonces, acá ya está empezando a hacer una transformación. Digamos, en términos de, términos de formación, pasamos del significado al significante, y es que las personas solo se le devela lo nuevo o descubren lo nuevo a partir de lo antiguo conocido, ¿cierto? Entonces, se ha obligado a un paso intermedio entre las analogías, las metáforas, las comparaciones, para poder traer ese conocimiento nuevo. Entonces, acá está haciendo una analogía sobre el corazón en movimiento y cómo funciona. Entonces, digamos que el estudiante ya conoce cómo funciona el corazón, por lo tanto, cuando se le haga la comparación o la analogía, va a poder inferir el nuevo conocimiento o va a poder comprender el nuevo conocimiento relacionado con el funcionamiento del motor. ¿Listo? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Cómo es la evolución del ejercicio? Abro el micrófono para Marta. Algunas preguntas. Sí. ¿Tú me dices si las vemos o al final? Marta tiene la mano levantada. Démosle la palabra a Marta. Y Perfecto. una locura, está genial. Marta Elena. Listo, Marta. Buen día para todos. A ver, yo pues tengo mi experiencia clínica de hace muchos años y estoy ahora empezando un doctorado. Entonces le comento mi experiencia reciente con esto. Estoy tratando de aprender a organizar mi bibliografía, que empieza a ser enorme, que empiezo a encontrar por aquí encontré el tema que me gustaba, pero es que este también me gustaba, entonces este se complementa con esto, bueno, eso imagínense, ustedes saben lo que es eso. Entonces, lo que yo me metí fue, estaba trabajando, no sé, por conocer, porque me dieron a conocer a Gemini y ahora justamente en todo esto, pero yo antes trabajaba era solo con ChatGPT. Entonces, a ambos más o menos les hice la misma pregunta, ¿sí? Pero ChatGPT, con él ya vengo trabajando hace rato sobre mi propuesta doctoral y eso, y él me ayuda a organizar muchas cosas, ¿sí? Entonces, le pedía yo que me ayudara a organizar los prompts, las preguntas, pues, para hacer en los databases, ¿sí? Y después de que tenía la información, que me dijera cómo es que la organizo, porque entonces tenemos a Prisma, tenemos a Rianes, para poder organizar toda la información y que me la ayude a seleccionar. Entonces, como ChatGPT ya más o menos, ya llevo como unos buenos meses trabajando con él y conoce todo lo que yo he trabajado y bibliografía y todo eso, la verdad es que iba muy rápido y no pude. Llegó un momentico donde tuve que hacer esto. Yo esto no conocía exactamente, pero le dije, no, dejemos esa tal tesis doctoral, pues no le hablé así, pero le dije, dejemos la tesis doctoral, por favor, y necesito entender cómo manejar mi bibliografía. Soy ignorante en esto, así se lo escribí, quiero un paso a paso detalladísimo. Entonces ahí se empezó, bueno, ok. Entonces me hizo un paso a paso, algo así. Entonces usted coge los artículos que le salieron aquí en NIH y los copia y los pasa a Rian, y Rian hace esto, y luego los pasa a Prisma y ¿cómo paso todo eso? ¿Sí? Y honestamente no he hecho el ejercicio porque ya vi que ya se me estaba haciendo tarde y todo empieza a ser como de mucho tiempo y tenía que hacerlo, es el trabajo que sigue ahora después de terminar mi clase. Okay. Pero ya, yo creo que ahí lo que hice fue justamente pedirle un paso a paso, una cadena clara, porque al principio, no, iba una cosa que yo decía, espere, yo no entiendo ni 5.
Entonces al fin se me ocurrió y le dije, necesito, es un proceso detallado, le dije yo, como si no conociera el tema, y es que no lo conozco. Ok, entonces ahí sí empezó, sé por dónde empezaba, por dónde acababan los databases, por dónde, y me hizo toda la cadena. Ahí estoy para desarrollarla, vamos a ver. No sé, me imagino que eso es a lo que se refiere usted. Perfecto, o sea, básicamente es cuando le decimos que genera una cadena de pensamiento, un paso a paso, él va a buscar que sea en el orden lógico posible, ¿cierto? Si es física, pues vaya a evocar las leyes de la física. Si es un procedimiento en una compañía, entonces valida que ese conjunto de procedimientos sean similares o haya un estándar en el mercado para eso. Hernán Basto dice que para la gestión del conocimiento. Edison, bueno, ya nos dijo Edison, Francisco, GPT Canva más presentaciones. Muy bien. Ahora vamos a hacerle el último, a ver qué diferencias notan. Vamos a hacerle entonces acá. Aquí ya nos entregó las láminas, ¿cierto? Gasolina, bujía y demás. Lámina 3, lámina 4, principio de energía, ¿cierto? Entonces yo ya acá con estas láminas o lo que llamamos slide, yo le digo, convierte. Le voy a decir, convierte esto a láminas o slides, que también se le puede decir, de Gamma. Gamma es una herramienta que yo utilizo para hacer presentaciones. Ahí lo que le estoy diciendo es, a ver, yo veo si lo está entendiendo, motor de combustión. Ahí está creando, ¿ve? Este es como nuevo. Eso no me había pasado. Me está convirtiendo. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Porque primero simplemente me entregaba los textos. Aquí está como que está tratando de hacer las láminas. O sea, ya ya la presentación. Vamos a ver. A ver. Permítame, yo valido si fue que la instrucción fue. No. No, la instrucción fue rara. Combustión gamma, seguramente no. Es plataforma para las presentaciones tipo PowerPoint. Y le digo que es solo el texto. Listo. Solo el texto. Y ahorita vamos a hacer un último ejercicio. Listo, un último que es árbol de pensamiento. Listo, entonces aquí está el guión de lámina 1, lámina 2, lámina 3. Entonces, lámina 4, lámina 6, lámina 7, lámina 8. Y le digo acá, voy a hacer rápidamente este ejercicio, lámina 1, y me voy a lámina 8. Copio todo el texto, me voy para Gamma, que es una herramienta que ya ustedes no sé si conozcan, pero Gamma es una herramienta que nos permite, por hecho, les voy a decir algo, en una universidad de 500 docentes, en el año pueden estar utilizando PowerPoint por lo mínimo 100 horas de PowerPoint, mínimo. Entonces esta herramienta nos permite pegar el texto, yo le puedo decir que preserve exactamente el texto, le digo que continúe, me muestra las láminas slide 1, slide 2, slide 3, elijo la plantilla, digamos que vamos a elegir una que nos guste y le digo algo por acá, digamos, moderno, vamos a utilizar esta, por favor. Esta está más simple, listo, esta. Selecciono la plantilla y le digo generar. Uno diría, no, pero entonces es que cuando uno prepara, uno aprende, sí, uno también aprende, pero si dominas el tema, ¿para qué te vas a desgastar buscando la imagen en Google, pegando la imagencita, poniendo el iconito? Eso no agrega valor. Entonces aquí ya está armando toda la presentación con imágenes profesionales. Él se puede arreglar, aquí a veces digamos que no queda tan bien, se lo puede arreglar, partes
Entonces mire que y aquí mire que la imagen tiene mucho que ver, la compresión, la imagen no es una imagen ahí como puesta y como a la fuerza. Los leo en los comentarios. La app se llama Gamma, los que preguntaron y les voy a poner acá. Como todas, hay versión gratuita y hay versión de pago. ¿Cierto? Porque las personas que trabajan en Gamma necesitan, las personas que trabajan en esta empresa, que es Gamma, pues necesitan sustentar a sus hijos y su familia, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces acá vamos a hacer, entonces ya vimos que pasar de una pregunta tan simple a una pregunta más compleja, añadiendo cadena de pensamiento que simplemente nos describe el flujo. Cadena de pensamiento con autoconciencia es que hayan varios pensamientos y por ejemplo, voten el mejor pensamiento y se saque un mejor resultado. Y el último que vamos a ver es el árbol de pensamiento. Listo, que es este último acá. Que es Johnny, ¿te parece si respondemos las dos preguntas que te dejaron antes de que avances? Claro que sí, es que no las vi, perdón. Va, tranquilo. Dice, ¿qué tan bueno es usar IA de Microsoft? Es decir, Copilot. Copilot, ajá. Depende, ¿cierto? Depende del contexto. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes Copilot, Copilot está supeditado o está restringido a las configuraciones que haya hecho la compañía. Me explico. Cuando una compañía libera Copilot para sus empleados, el área de sistemas o el área de TI define unas reglas de uso, define unas formas de usarlo. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, el sistema se define, por ejemplo, máximo de tokens. Cuando hablamos de tokens, es la unidad mínima de computacional de una IA, que es las palabras o los espacios. Listo, para que entendamos eso. Entonces, dice máximo 10.000 tokens, es decir, máximo 20.000 palabras por prompt. O 20.000 palabras, mucho no. Máximo 1.000 caracteres por prompt. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Entonces la persona le dice, ve, este paper de 5 páginas me lo resumen. Dice, no, qué pena, no te lo puedo resumir. Entonces hay restricciones desde la compañía en Copilot. Listo, hay restricciones. Lo otro es que la compañía puede que limite solo al contexto dentro de la organización, ¿cierto? Y no te permite salir a otros contextos de Internet. Entonces, que si es bueno o si es malo, depende de cómo te lo configure la empresa. No sé si la pregunta fue respondida. Vale, tenemos entonces otra. Dice, ¿es ideal borrar el historial o pedirle que lo olvide para evitar sesgos con otras conversaciones o solo ponerlo en el prompt? Hay una ponerlo en prompt es válido, pero hay una técnica mejor. Hay una técnica mejor y ya les voy a mostrar. Permítame, yo me devuelvo a GPT y yo le digo acá en GPT funciona y es por acá, permítame, proyectos. Entonces yo le digo nuevo proyecto. Cuando yo creo un proyecto, yo le digo acá, por decir algo, digamos, estudio, digamos, de neonatos. Listo. Y acá le digo estudio de neonatos. Y acá en la configuración le digo solo para el proyecto, la memoria. ¿Qué pasa acá? Cuando yo le digo solo para el proyecto, el solo va a tener memoria de lo que se habla y es como, venga, aquí entre nos encerramos en una habitación, aquí entre nos, ¿cierto? Y no me importa lo que hablé la semana pasada, si es el mismo tema, no me lo traigas de nuevo, no. Vamos a partir de ese, le doy clic acá. Y ya esa carpeta, todo lo que yo hable acá de neonatos, no me lo va a relacionar con ningún otro proyecto, así yo ya he hecho 5 proyectos de neonatos. ¿Estamos claros ahí? Entonces acá ya en la configuración creo el proyecto. El proyecto es una serie de conversaciones que van a estar agrupadas o encadenadas a un solo tema. Ya aquí le digo. Y por último, ya estudio neonatos.
Y por último, aquí arriba en la parte superior derecha, permítanme, yo le doy zoom para que lo vean muy bien. Acá arriba, miren acá. Acá le dice editar el proyecto, perdón, acá en instrucciones, y es acá donde le pueden decir que se comporte como un especialista en neonatos, ¿cierto? Pues acá pueden agregarle un prompt que se vuelva más especialista en lo que yo necesito para ese contexto. ¿Listo? O una instrucción de, a ver, necesito para este proyecto que seas muy breve y la respuesta me la des máximo de 100 palabras. ¿Listo? Eso es distinto, ojo, eso es distinto a un GPT o a un asistente. Para que lo entendamos, yo voy a trabajar, digamos que mi empresa, voy a dar el ejemplo de mi caso, en la consultoría que yo trabajo en inteligencia artificial, yo tengo temas, por ejemplo, como formación, pero también tengo temas relacionados con el diseño de una solución. El diseño de solución para asistentes personalizados. Y ahí me enfoco, digo, actúa como un especialista en asistentes y ayúdame a construir este proyecto, este proyecto. No es un asistente, se comporta con una especialidad, se comporta en un contexto y ayuda a que el proyecto sea más asertivo. Esa sería la pregunta. ¿Listo? Entonces acá le puedes decir el enfoque, que adopte formatos, frameworks, metodologías, y ese proyecto va a empezar a andar un poco más contextualizado. ¿Listo? Voy a seguir avanzando por el último, para el siguiente ejercicio, porque Jairo tiene una pregunta, pero para darle paso a, al siguiente ejercicio que no se nos escape. ¿Listo? Ujú. Entonces, permítame acá. Me, me despisté un momento, que estoy como retomando. Estaba en la presentación. Listo, gracias. Entonces vamos a ver árbol de pensamiento. Jairo, sí. Bueno, vamos a darle paso a Jairo, que pronto es el tema anterior y no lo dejamos atrás. Jairo, te dejo abierto el micrófono. Listo. Yo voy acercándome al último slide. Démosle, vamos a responder antes dos preguntas más. A ver, No te para que escuchamos, Jairo. Jairo no. De pronto tiene problemas de audio porque ya tiene permisos. Jairo, bueno, mientras resuelve su problema de audio, está Catalina. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estos datos. Yo quería preguntar relacionado con qué pasa con la información que yo le subo a la IA. Es decir, me queda muy claro, Johnny, que uno use, por ejemplo, ChatGPT, o ahora yo estoy entrenando un asistente en Gemini, ¿no es cierto? Y que Gemini yo saque la información y la monte, por ejemplo, en Gamma para, no sé, hacer una presentación en clase o algo. Pero si, por ejemplo, yo desarrollo investigaciones de corte cualitativo, donde los datos me lo da población, ¿no es cierto? Personas que no están y no son de uso público, pues, digamos, o sea, no las he sacado de la IA. Esa información que yo le ingreso a la IA, esa información que yo le doy, por ejemplo, a esa IA específicamente de Gamma, ¿queda de propiedad de Gamma o ellos protegen esa información para que otra persona, otro investigador, otro, ¿no es cierto?, otro grupo, otra comunidad no la pueda usar? Porque a mí me preocupa es eso, es decir, entiendo y me parece una herramienta muy valiosa en términos de lo que nos estás ubicando, pero quienes desarrollamos, por ejemplo, investigación cualitativa y, como te digo, información que es muy de pronto sensible, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de personas. ¿Qué pasa con esa información? ¿Se la estoy entregando a la IA o ellos me garantizan ahí un contrato y una forma donde yo como investigadora pueda decir, estoy tranquila porque al usar estas herramientas, pues mi información se protege? Esa sería como mi pregunta. Listo, entonces ahí hay que precisar lo siguiente y es, digamos que lo que hagas en GPT es como Las Vegas, se queda en GPT. ¿Listo? Eso es como el punto. Eso no te lo va a devolver nunca. A no ser de que tu institución, tu empresa tenga unas licencias corporativas donde los datos no viajen fuera del contexto organizacional.
cuando lo haces en GPT. En Gamma, no conozco los términos, pues no he leído los términos, pero en Gamma estoy casi seguro que es lo mismo. ¿Por qué? Porque Gamma utiliza los modelos de OpenAI. Entonces, todo dato que entra a estas plataformas, no es que ellos se queden con el derecho, ¿no? Simplemente ellos aprenden de esa información para mejorar, dar mejores resultados. Lo que pasa es que para dar mejores resultados la información tiene que estar almacenada, digamos almacenada o aprendida, si es la palabra correcta. Entonces, Gamma no te va a dar un disclosure, a no ser de que toda la información sea anónima. Desconozco los términos de Gamma, pero podría revisar. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Anonimizar. O sea, digamos que yo voy a hacer una presentación, entonces yo lo que hago es anonimizar la información. Cuando digo anonimizar es, estos datos no me los muestres. O sea, yo le digo en el mismo prompt, yo le digo, estos datos muéstramelos como X, o variable 5, variable 6, variable 7, variable 8. Y yo ya luego, cuando ya tenga la presentación, la exporte a PowerPoint, la variable 5 es esto, la variable 6 es un proceso manual, pero la anonimizo y así me evito que datos confidenciales se vayan. Por decir algo, en Medellín se detectaron que, no sé, 100 personas tenían este tipo de enfermedad, ¿cierto? Y en el barrio tal, por decir cualquier cosa. Entonces yo anonimizo, le digo, barrio X, ciudad J, y hago la presentación y luego, pues con una manualidad, pues cambio los datos. Lo hago en un PowerPoint y lo cambio. Es básicamente eso. Igual, digamos que en términos de compañía, si tu compañía, institución universitaria, tiene un contrato, una licencia para estas IA, y en el caso de Gemini, en el caso de OpenAI, cualquiera de estas, tienen los contratos donde la información queda resguardada dentro de la nube de la compañía. Mientras estés utilizando GPT o Gemini, datos que sean confidenciales podrían estar expresos. No sé si eso responde a la pregunta. Vale, Johnny, perfecto. Jairo parece que no pudo tener comunicación. Tenemos una pregunta más. O que la escriba, si ve algo. Sí, ya le coloqué en el chat. Dice, Gracias. entre pagar Manus o Cloud, ¿cuál sería mejor para un proceso de investigación? Perplexity. Para mí. Que Manus. Y ya les voy a contar, pues, vamos a alcanzar, no alcanzamos hoy, pero en la sesión de herramientas que se va a trabajar, Perplexity es una de ellas. Incluso, permítame, la herramienta es libre y de pago. En la versión de pago tiene muchos superpoderes de investigación y demás. Recomendaría Perplexity. Aunque Manus y Perplexity tienden a ser muy cercanas, pero Perplexity tiene algo que lanzó la semana pasada y es la integración con el navegador, que ya luego les compartiré eso. Entonces, no me dejen olvidar, porque les puedo regalar un cupo, ¿cómo se dice? Una licencia premium por un mes si descargan el navegador. Entonces, yo les puedo enviar el link y tendrían Perplexity full un mes, por lo menos para que hagan sus prácticas. ¿Listo? Entonces, yo en unos segundos les envío el enlace. ¿Listo? No me dejen olvidar, mucho, no me dejen partir de acá. Yo, si la tengo a la mano, lo hago de una vez para que la tengan ahí el enlace de... Aquí se los pongo de una vez. Les dejo el enlace y con este descargan, ojo, descargan el navegador Comet, descargan el navegador, ingresan con la cuenta que tengan de Perplexity y en cuestión de horas o minutos les da un mes de licencia a la licencia que tengan de Perplexity previamente ya activa. Listo. Ahí les voy a pinear. Listo, perfecto. Digamos entonces, lluvia de ideas para que avancemos. Lluvia de ideas ramifica en todas las direcciones. Entonces, vamos a entender árbol de pensamientos. El jefe organiza una sesión de lluvia de ideas, exploremos todas las posibilidades y antes de comprometernos en una dirección. Entonces, en la oficina se hace, digamos, qué tipos de presentación podríamos hacer. Entonces, aquí, en árbol de pensamientos, dicen, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer A, B, C y D. Podríamos hacer la presentación
en el contexto de formato, en el contexto de audiencia, en el contexto de estrategia, en el contexto de timing, ¿cierto? Entonces, la presentación que vamos a hacer la podemos observar de diferentes ángulos. ¿Listo? Entonces, el prompt sería, explora todas estas dimensiones para la presentación, rama A, rama B, rama C. Y para cada rama, y luego crea la presentación más óptima combinando todos los elementos. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Para proyectos estratégicos transformacionales, cuando necesitas innovación, y para problemas complejos sin solución obvia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio en el chat de árbol de pensamientos, para que luego lo podamos llevar acá. Entonces, estos son como pequeños prompts. Aquí estamos viendo el básico y el avanzado. Está en internet. En internet hay como, no sé, hay mucha información donde hay 500 prompts para tal cosa, 200 prompts para tal otra, 300 prompts para... Estos prompts o esta forma de entenderlo les va a permitir no tener que memorizar ni depender de los youtubers, los tiktokers que dan 500 herramientas, pero mañana ustedes no saben dónde guardaron el reel, no saben dónde guardaron la información. No, esto es para que queden con un concepto que les sirva para el futuro. No sé por qué hay risas, pero yo sé de qué estoy hablando, ¿cierto? Milena, ¿por qué la risa? Me gustaría escuchar tu comentario en 4 segundos. ¿Por qué la risa? Digamos, yo sé más o menos a qué se va. Démosle abierto el micrófono a Milena que nos va a contar por qué el tema No de sé la... qué Milena es, tiene que levantar la mano para Ah, ok. poder Milena, identificar el usuario. y puedes compartirnos el por qué. Yo si se sumó a la fila o no. No. Y habían risas en todos lados, pero bueno, no importa. Seguimos entonces. ¿Cuándo funciona? Con tareas complejas que requieren análisis. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Espérame un momento, ya lo vamos a hacer, vamos a pasarnos acá. Listo, perfecto. Entonces, paso 1. Vamos entonces a entender cómo funciona árbol de pensamientos. Entonces, hay un conflicto en Colombia, ¿cierto? Como cosa rara, hay un conflicto en Colombia. Hay 3 actores. 3 actores. 3 actores. Entonces está, paréntesis, los actores, población civil, la policía, póngale 5, o ponerle esto más sabor, policía, ejército y grupos armados. Grupos no armados al margen de la ley. Al margen de la ley. Listo. Ese es hay un conflicto en Colombia de 5 actores. ¿Dónde? ¿Dónde estoy aquí inventándome? ¿Dónde? En los 2 últimos años. En los 2 últimos años, las muertes violentas se han aumentado en un 10%, que implica más de 1.200 personas. Voy a decir cualquier cosa, más de 1.200 personas. Entonces yo le digo, ok, le hago esa pregunta. Para esto, entonces, ¿cuál sería el equipo? Yo le digo primero tengo que decirle cuál sería el equipo. ¿Cuál sería el equipo
interdisciplinario que me ayudaría a comprender el conflicto y buscar alternativas. Primero le voy a decir que me diga, primero le voy a decir que me cargue el equipo. Listo. Entonces, equipo interdisciplinario, entonces le voy a decir máximo, digamos, 10, no, 5 personas. Y le voy a decir perfiles muy detallados a nivel senior. ¿Listo? O sea, aquí le pongo el problema y le pregunto a la IA qué equipo me ayudaría a resolverlo, ¿cierto? Entonces, analista de seguridad de conflicto armado, con experiencia de 20 años en centros de pensamiento en seguridad. Entonces, aquí le estoy diciendo a la IA que me cargue todo este equipo. Y hemos dicho, contráteme a esta gente para yo entender algo. ¿Listo? Un analista se quedó, yo si es que está más abajo, se quedó tostada la IA por un momento. Se quedó quieta. 2. Sociólogo, jurista, psicólogo social, economista y analista. Le puse 5, listo. Y la dinámica. Y ya cargué el equipo, listo, ya cargué el equipo, o sea, ya contraté esos 5. Y le voy a decir que mediante TOT, así incluso ahorita podemos mezclar las dos mediante TOT, o que es Chain, árbol de pensamiento. Y sería en inglés así. Perdón. HT. Mediante TOT se reúnan, se reúnan y le voy a decir incluso que se reúnan y discutan varias estrategias para resolver el conflicto o encontrar el problema. El problema. Y le digo, antes de todo, definan el marco metodológico. El marco metodológico para el mismo, o sea, para determinar el problema. Estoy haciendo muy rápido, pero es para que, entonces aquí primero cargué el equipo y le digo, piensen así, listo. Y les digo, al final, bueno, perdón. Debe mostrar el procedimiento. Y un brief de cómo se podría abordar el reto o problema. Listo. Perdone que me demore, pero es para hacerlo en caliente, en vivo. Listo. Entonces, ahí. Entonces ellos este equipo interdisciplinario se va a reunir, va a simular una reunión, van a abordar diferentes ángulos. Entonces, marco metodológico, ¿cierto? El objetivo, comprender por qué suben las muertes, diseñar alternativas viables y discutirlo. Enfoque, triangulación mixta con TOT, cuantitativo, cualitativo, geoespacial, normativo y psicosocial. Criterios de evaluación, impacto generado, riesgo de daño colateral, factibilidad. Datos mínimos para arrancar en 2 semanas. Gobernanza
Gobernanza del trabajo, PMO liviana o un coordinador. Procedimiento. ¿Listo? Entonces, procedimiento. Primero, generar las ramas de estrategias plausibles, descomponer cada rama en tácticas, en hipótesis verificables, evaluar cada rama con una matriz de 5 criterios. La poda, descartar y ajustar las tácticas. Paso 5, convergencia, armar un portafolio combinado de Clean Weeks de 0 a 90 días. 6, plan de implementación adaptativa. Árbol de pensamiento, rama A, seguridad focalizada, justicia local. Hipótesis, tácticas, riesgos, indicaciones. Rama B, gobernanza territorial, servicios rápidos. Rama C, desmantelar economías ilegales y generar empleo juvenil. Rama D, diálogos de sometimiento y reincorporación. Evaluación, que se hace la poda, se le dan unos pesos. Estrategia combinada. Roles y equipo. Y brief sobre el reto problema. Listo. Johnny, tienes una pregunta de Jorge Iván. Sí. Lo que pasa es que yo estoy haciendo, Okay. sí, ¿me oyen? Sí, sí, Iván. Sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo el ejercicio e hice lo mismo hace un rato, puse casi exactamente la misma instrucción que pones tú allí y el resultado que a mí no me parece en nada a lo que te sale, en nada. Entonces no sé si es que yo estoy en un ChatGPT porque veo que allá a la izquierda superior tuya dice ChatGPT 5, el mío solo dice ChatGPT. Y no sé si tiene que ver con que sea una versión paga o una versión gratuita, porque el resultado mío es la tercera parte de extenso y una quinta parte de complejo de lo que te está mostrando a ti. No me parece en nada dando la instrucción casi exactamente igual a la tuya. Ok, entonces recordemos lo siguiente y es, las IA son probabilísticas, ¿cierto? Entonces es como si tú contratas el mismo rol, el mismo cargo, voy a dar un ejemplo, entonces eres una multinacional y contratas el mismo rol en 5 ciudades distintas con la misma experiencia, 20 años de experiencia, exactamente el mismo rol, y le das un objetivo y que te entregue un resultado, las 5 personas distintas, estoy seguro que van a entregar, digamos, resultados distintos, pero digamos yendo hacia el objetivo. Listo. Pero en términos sencillos, sí, si la versión paga, claro, o sea, la versión paga no te va a dar lo mismo que la gratuita. No te lo va a dar, porque pues, la versión paga tiene, digamos, las prestaciones, tiene activación de modelos rápidos, modelos de pensamiento profundo y demás. Listo. Entonces, y sí va a haber una gran diferencia. Señores, quiero escuchar opiniones. ¿Esto en qué les va a ser útil? O sea, este árbol de pensamientos. Necesito que conectemos con el día a día. Entonces, podemos escribir en el chat en qué nos va a servir, para qué nos va a servir. Yo creo que esto me va a servir para esto. Escríbanlo en el chat, por favor. Tienes una pregunta más, John. Le dice, ¿cuál sería la diferencia en trabajar GPT de modo auto o thinking? ¿Cuál recomendarías? Ah, eso es muy bueno. Es muy fácil. Pues le voy a hacer una analogía. Si tú vas corriendo por la calle de afán para una cita médica y te encuentras con un doctor en PhD y tienes una duda, no le haces una pregunta profunda, no, le haces una pregunta muy, muy básica, pero que te devuelva la información que tú quieras. Es decir, eso es la respuesta rápida. La respuesta profunda es, el mismo PhD, vas a la oficina, te sientas con él y le dices, vení, ¿vos qué piensas de esto? Y le das tiempo para que se lo piense. Entonces, las respuestas rápidas no son las más, normalmente no son las profundas, sino que son respuestas que resuelven el problema de momento, ¿cierto? Es respuesta rápida. Aquí en el modelo dice auto, decide cuándo pensar. Instantáneo, thinking, se toma el tiempo necesario y reflexiona mucho más que el otro. ¿Listo? O sea, reflexiona mucho más, es como tomándose un café para dar respuesta. Y el primero decide cómo pensar, si lo hace despacio o lo hace lento.
Y en el instantáneo nos dice, no, respóndame rápido que estoy de afán. Pero siempre en el thinking, que es este, siempre va a responder de manera más profunda. Incluso yo le puedo pedir acá, abajo, le digo que diseña una ecuación, diseña una ecuación que describa el problema y las variables de más peso. Muy raro esto, pero simplemente es como para que ayúdate con un nuevo integrante, que es un matemático puro, matemático estadístico, listo. Diseña una ecuación, listo. Te le digo que añada un integrante y que diseñe una ecuación para entender el problema. Alguien dice, no, necesitamos que el problema se pueda resolver matemáticamente. Necesitamos ver las variables de mayor peso. Entonces ya acá mire que no lo va, o sea, si hubiese puesto rápido, seguramente saldría con alguna cosa muy mediocre. Necesito desarrollar la ecuación. Eso. Entonces acá ya está. Vamos a definir la tasa de homicidios como una función. Vamos a ver aquí el pensamiento. Pensando durante 30 segundos. Listo. Yo la verdad, pues no les mentiría si, le comprendo perfectamente, pero este tipo de formas de entender un problema también ayudan a visualizarla de manera distinta, ¿cierto? Obviamente, si le añades conocimiento, es decir, si les añades un documento, un paper, donde cómo se describen los problemas de violencia de forma matemática y existe eso, pues va a ser más preciso el resultado. ¿Listo? Entonces, tasa de homicidios observada en la base, tasa esperada en los 12 meses, una forma logarítmica y las variables. Aquí explicadas cada una de las variables. Obviamente es muy complejo, ¿cierto? Pero ayuda como decir, venga, ¿cuál variable deberíamos ajustar un poco más? Entonces, rol del matemático, diseñar el set de datos. Listo. Señores, alguien es María Isabel. Siempre, cuando hagamos algo y no tengamos el criterio para definir si la salida es de calidad, tenemos que buscar el par que nos lo valide. El par no, pues la persona con el conocimiento y el expertise. Sí, alguien tiene la mano levantada. María Isabel. Alguien que le abra el micrófono a María Isabel. Vamos a ver para qué sirve todo esto. Voy a leer acá los comentarios de todos. ¿Listo? Me sirve para presentar proyectos de investigación, para rendir informes, para profundizar de manera rápida en cualquier tema de investigación. Me sirve para proponer diferentes caminos metodológicos por objetivos específicos, muy bien. Me sirve para categorizar la biografía que usaré para una investigación. Me sirve para organizar, visualizar y desarrollar mejor las ideas. Puede decirle que genere indicaciones para hacer seguimiento y resolución del problema. Claro, sí, también. Félix Humberto, para poder justificar el pago de algunas de estas, sí, bueno, esto es otro tema. Me va a contribuir a la construcción física y psicológica de personajes de ficción para que no se parezcan entre sí. También sirve Milena. Ernesto, estoy Bueno, transcribiendo. ya me abrieron el micrófono, qué pena, Johnny.
María Isabel, un gusto. Te escucho en él. Mucho gusto, buenos días y muchas gracias por la clase. Excelente. Mire, este es un muy buen ejemplo de por qué debe haber un experto al lado. O sea, todo esto que ha sacado que casi que obnubila al lector, hay muchas cosas que no son adecuadas. No les voy a dar aquí una clase de tasas de homicidios porque ese sí es mi expertitismo, pero hay varios conceptos que inclusive leyéndolo rápidamente, él utiliza allí o ella, no sé si tenga sexo, la inteligencia artificial, pero no son correctos. O sea, generó todo lo que tiene en sus algoritmos, que tiene de conocimiento, pero no es preciso en la pregunta que usted le hizo. Entonces, además que generó una cantidad de aspectos que de parte de definiciones y conceptos que no son correctos. Lo dejo allí para no darles clase sobre tasas de homicidios ni de mortalidad. Ok, era eso que quería anotar y por eso puse en el chat que la respuesta no es correcta completamente. Como no me abrían el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Gracias, María Isabel. Aquí como dándole eco a María Isabel, lo que mencionaba María Isabel es cierto. Lo que pasa es que en esta parte, voy a dar un ejemplo, no tenemos a María Isabel, pero tenemos 100 estudios sobre el contexto de violencia en Colombia, por ciudad, por departamento, estadísticas, datos, todo lo que... y lo anexamos como contexto a esta conversación, cambia totalmente el resultado, lo cambia totalmente. Porque ya podemos ir, incluso podemos ir a una herramienta que es la de NotebookLM, y con ese contexto, él va a decir, cito esto por esta razón, y perdón, digo esto por esto y lo cito de acá, ¿cierto? Digamos que este ejercicio es muy interesante porque nos va a permitir ver ángulos de cosas que uno no veía, ¿cierto? Ojo, esto no es para copiar y pegar el resultado, ¿no? Esto es para poder desarrollar una capacidad de ver cosas que uno normalmente no ve, ¿cierto? Y recomendación, y ahí atendiendo el llamado de María Isabel, y le añaden contexto en documentación, les va mucho mejor, nos va mucho mejor. Es más precisa porque se va a basar solo en la documentación, más no basarse en lo que pueda traer probabilísticamente acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Pero en ejemplo, sí. Perdón, teníamos otra intervención. Sí. Galvis Pedraza, M. Hola, sí, gracias. Claro, añadiendo a la intervención de María Isabel, lo que dijiste, es necesario tener al experto y por más de que uno pueda alimentar, ¿cierto? El programa ChatGPT, decirle, mira, tener en cuenta estos 10 papers o basado en este artículo, en esta revisión o lo que sea, si un experto inmediatamente se da cuenta en esos detalles, por ejemplo, sin llegar a dar una clase, uno decir, ok, si estoy corriendo un modelo binomial negativo, tengo que cuidar la varianza, entonces, ¿cómo están los inputs? Están hablando de días, pero el registro de pronto está en minutos, en horas, el tipo de población, si toca estandarizar o no. O sea, todo esto son cosas que dependen de la experiencia de uno como investigador. Entonces, siempre hay que valorar el recurso humano para tomar estas decisiones respecto a lo que uno está leyendo. Adicional a esto, y como observación, obviamente esto nos da un montón de resultados que lo sorprenden y lo maravillan a uno de entrada y le da un montón de fórmulas y uno dice, no, yo no entiendo ni la mitad de lo que dicen aquí, que es verdad, pero digamos, mi esposo es matemático y él puede usar la herramienta ChatGPT u otros IAs para escribir mejor ideas, pero no para producir nada de matemática. ChatGPT es súper limitado, él digamos que él crea en su nivel de matemáticas, él tiene cierto tipo de pensamientos, el humano, estoy hablando de mi esposo, que la máquina no puede, la máquina va y busca en su librería que conoce esta fórmula, que esta otra, que de pronto comparemos esto, pero nunca llega a una idea que se construya de verdad, al menos en el campo de las matemáticas puras.
Entonces, tenía una pregunta al respecto que también me hizo mi esposo, como, oye, pregúntale si sabe de alguna IA que de verdad haga matemáticas o trabaje con matemáticos puros, o bueno, ¿qué opinas de esto? Y también quería dejar el mensaje adicional a lo que María Isabel dijo. Gracias. Voy a buscar el caso para la siguiente sesión, pero hay un caso donde la IA de Gemini encontró una nueva forma de resolver un problema matemático. Una nueva forma, el modelo de Gemini. O sea, una nueva forma digamos, no sé, ecuación tal da cero, un nuevo camino para encontrar ese resultado. Se los quedo viendo. Hay como para acotar también lo que decía, así es importante el expertise, pero a lo que voy es que la CIA nos ayuda en nuestro día a día. Entonces, tú no vas a hacer un trabajo de algo de la disciplina que no dominas. Ese es aquí donde viene como el refinamiento, lo que hablabas. Ok, esto está, a mí me pasa porque yo lo hago para mí. Y yo digo, la IA está como perdida acá. Entonces le ayudo en el contexto. No, mira, es que lo que quiero es esto y esto y esta manera. Me estás haciendo esto y empiezo a corregirlo y se va refinando, hasta que logro resultados óptimos. Ayer en la noche hice un ejercicio para temas de innovación, cómo crear una sesión de ideación para 60 minutos. Yo he hecho sesiones de ideación de innovación muchas veces y la verdad, ese resultado quedó bueno. Hay resultados más complejos, como estos temas matemáticos, como mencionaba, que sí, si tenemos un buen matemático que sepa manejar muy bien la CIA, un analista de datos, y tenemos una persona que ese equipo y todas esas personas aceleran su trabajo, pero nunca lo reemplazan. Las IA aceleran las capacidades de los humanos. Siempre hay un concepto, una frase que se llama human in the loop. El humano siempre en el loop de la IA, porque el humano es el que le va diciendo por qué camino tomar, por qué camino no, reenfocarla y demás. ¿Listo? Entonces, vámonos con eso. Y gracias por la precisión. Gracias porque con la CIA no hay que tragar entero, no podemos tragar entero porque se cometen demasiados errores y siempre, como digo, buscar el par que nos ayude. Vamos entonces, ya estamos finalizando, estamos como para hacer un último ejercicio. ¿Tenemos a Martín levantando la mano o dejamos ya para el final? Otra más, ya. Tenemos a Francisco, creo que era que levantó la mano. Primero Martín. Sí, muy buenos días, Johnny. Muchísimas gracias por esta clase magistral que nos estás dando, muy informativa. Yo tenía una pregunta para hacer que estaba muy conectada con la anterior, y es, ¿la IA realmente genera conocimiento o simplemente maneja datos y da información a través de datos? Porque podríamos hablar una diferencia, podemos establecer una diferencia ontológica, si se quiere, entre conocimiento e información. Entonces, si la IA se mueve en el plano de la información, en el manejo de datos, interactúa y relaciona los datos, se desplaza en el ámbito de la información, pero no exactamente en el ámbito del conocimiento, y más aún del conocimiento creativo que podría tener el ser humano. Entonces, te agradezco si establecemos esa diferenciación como para irnos ubicando, y sobre todo en la anterior pregunta, si realmente la IA genera conocimiento o es a partir de datos. Bueno, entonces tenemos que, ¿cómo se dice? Precisar de cuál IA estamos hablando. Listo. Y hablamos de las IA de Google en DeepMind, que son IAs que diseñan nuevas moléculas, ¿cierto? Para desarrollo de medicamentos y nuevos materiales. Ahí yo le devuelvo la pregunta, ¿eso es nuevo conocimiento o eso es solamente información? Cuando una IA desarrolla una nueva molécula para un tratamiento o una medicina. Entonces, ese es como un punto. Ahí es información reconstruida, es decir, la molécula para este tratamiento no existía y a partir de una serie de conjuntos de datos, una serie de algoritmos, la IA propone esta nueva molécula. ¿Listo?
Estamos ahí, ese es como un punto, para hacer esa reflexión. Ahora bien, la IA generativa. La IA generativa puede generar nuevo conocimiento. Para mí la IA generativa es la representación de todo lo que ya existe con diversos matices, caras y ángulos, que puede generar un especismo de nuevo conocimiento, ¿cierto? Pero también sí podría generarlo. Voy a dar un ejemplo. Si tú tienes 5 investigaciones sobre un tema específico y tú le dices de estos 5, ¿cuál es el patrón común? Digamos que tienes una información nueva. Pero si tú le pides a la IA de cómo se está abordando el problema y si existe una forma nueva de abordar el problema combinando todas las anteriores, este puede hacer un remix. Y ese remix puede ser que con algo que le agregues tú o tal cual lo entregue, te sirva como nueva forma de entender eso. Es decir, la IA dice, yo sé cocinar muchos platos distintos, yo te puedo reconfigurar de acuerdo a los platos que ya conozco, es decir, te puedo hacer una bandeja paisa, pues te la puedo hacer gourmet, ¿cierto? Y te puedo proponer esto y esto. En la práctica, puede que funcione, puede que no. Por ejemplo, para ideas nuevas, hay formas de obligar a la IA, que incluso lo estaba probando antenoche, a que genere ideas y que no repita ni una sola palabra de la idea anterior. O sea, imagínate, generes 50, 10 ideas, pero la idea subsiguiente no tenga ni una sola palabra de la idea anterior. Entonces podrías obligar a la IA a que escriba cosas novedosas porque lo estás obligando a que no utilice ni siquiera el mismo lenguaje para reconstruir. Entonces se puede generar conocimiento. Yo diría que sí, con la ayuda humana, y que una parte la estaría haciendo la IA. Pero es como decir que la IA no, o sea, ¿cómo nosotros construimos nuevo conocimiento? Es la combinatoria de información, es la combinatoria. Y la IA en combinar información es muy buena. Lo que pasa es que la IA no es consciente, no tiene los mecanismos, digamos, de metacognición que nosotros tenemos, pero la IA sí, revolviendo o mezclando el cóctel de lo que ya tiene, puede entregar otras cosas nuevas. O sea, la IA, para entenderlo, la IA no sabía probar una receta si quedaba muy bien el sabor, ¿no? Ahí alguien la tiene que cocinar y la tiene que poner al servicio del mercado y el mercado dirá si se la consumió o no. Pero que la IA te puede proponer una nueva receta, sí, te la puede proponer. Y eso es información. Ahí viene la pregunta. Eso sería información. No sé si respondí a la pregunta. Vale, Johnny, tenemos entonces a Francisco. Francisco, lo escucho. Muy buenos días. Bueno, yo solo quería complementar allí que pues todavía existe, yo manejo ChatGPT desde hace más de 2 años y he aprendido cómo relacionarme con él y que me entienda y lo he ido alimentando, pero pues todavía escucho personas que dicen que no le da la respuesta, pero complementando a lo que usted acaba de comentar, si yo le entrego el material, si yo le hago bien la pregunta, sin ambigüedades, decirle exactamente lo que quiero, él, digamos que este año, cada vez yo veo que me responde mejor. Si la persona le pregunta, por ejemplo, le pasa un problema de matemática y le dice, dame la respuesta, eso no le está diciendo bien, tiene que decirle, tú sabes de tal tema, que tanto sabes, que me puedes decir, aquí tengo un problema, que es un caso de, y necesito que lo pienses y lo hagas paso a paso para yo saber resolverlo o para decirle bien lo que es, pero a mí cada vez, y ahora el Dinkin me está dando unos resultados espectaculares. Entonces yo pienso que es entrenarla, alimentarla y saber comunicarse o hablar con ella para poder que me dé los mejores resultados. Y lo que usted decía ahorita, no le puedo preguntar de algo que yo no sé porque cualquier respuesta que me dé para mí podría ser buena, ¿no? Tengo que preguntarle de lo que yo sé, de lo que yo trabajo, o si es que no conozco algo, pedirle que me dé un paso a paso y luego ir a buscar en otro medio, un libro o en otra parte, para ver si lo que me dijo es bien o no. Gracias. Gracias.
¿Alguien más? Creo que ya nos está Sí, terminando. está una más. Sandra. Sandra Saavedra. Buenos días. Profe, como un resumen o como experiencia, digamos que para el uso de la IA y para uno decir que sí verdaderamente lo puede implementar o que lo usa, hay unos métodos como para iniciarlo a nivel empresarial y, por ejemplo, cuando uno va a la validación de datos, que eso inclusive viene hasta desde las hojas de cálculo que uno, pues, mucha gente no lo conoce. Es lo mismo como cuando manejas fórmulas y para esas fórmulas comprobarlas hay que validarlas. Para uno liberar también en las organizaciones que usan la IA, hay que hacer un proceso de validación, de autorización de esas personas, generar esa política para obtener los resultados que uno quiere, porque va a pasar lo mismo que yo hice este PRON y a mí no me funcionó. Entonces, por ejemplo, si lo voy a hacer a través de Copilot, de los GPT, de IAs propias generadas con Python o con los lenguajes que ya usan, pues hay un proceso de validación y hasta que yo no tenga bien validado, por ejemplo, mi GPT, un ejemplo, ¿no? Mi GPT o mi PROM para aseguramiento de calidad o para talento humano y que yo entrene a esa persona, pues yo no voy a obtener los resultados que verdaderamente son. Entonces son como esos pasos para que nos autoricen los pagos o las compras de IA para que tener los resultados efectivos y aparte también concientizar de que esta persona no es que, digamos que al jefe de recursos humanos con experiencia no lo va a reemplazar uno nuevo porque tiene un asistente, porque la validación se va a demorar además. Eso sería como lo que yo quería decir, profe. Gracias, súper. Siempre es importante que haya un experto detrás que pueda curar los resultados, porque la IA, como sabemos, es una herramienta probabilística, no determinística, puede cometer errores, incluso lo escriben ahí, la IA puede cometer errores. Martín, para que no le dejemos a Martín ahí y ya cerremos. No, gracias. Es que, a ver, es que hay cositas que no se pueden confundir. O sea, el rol de la inteligencia artificial como herramienta, como nos permite ser una herramienta para que el ser humano elabore conocimiento, pero ella misma en esencia no elabora conocimiento. O sea, ella es experta en sistematizar y sintetizar volúmenes de información de alta velocidad que los seres humanos no podemos hacer. Ella también, por ejemplo, identifica correlaciones y patrones que nosotros, al ojo humano, es muy difícil de desarrollar a la velocidad que ella lo hace. Y ella genera resultados, claro, hace textos, imágenes, códigos, incluso que son coherentes y útiles, pero es que el conocimiento es otra esfera, es decir, el conocimiento implica que el ser humano tenga una capacidad de comprensión de la realidad y la guía no comprende realmente lo que dice. El conocimiento humano implica que nosotros tengamos un contacto con el mundo exterior y la guía no alcanza a tener ese grado de experiencia anclada en la realidad misma, en la experiencia sensorial, la interacción física que genera el ser humano. Es decir, el conocimiento es algo supremamente complejo que nos ha permitido crear a la IA y estar donde está el Homo sapiens en este momento. Entonces, puede ser que más adelante lo logre generar, pero eso implicaría unos procesos de somatización de la misma IA, o sea, cuando hablo de la palabra soma es cuerpo en griego, o sea, que habría que somatizar a la misma IA para tener una cantidad de experiencias sensoriales que permita un proceso de razonamiento y que lleve a la conceptualización del mundo exterior. Y eso es algo supremamente complejo. Es eso, ¿no, Mar? Muchas gracias. Perfecto. Sí, digamos que estamos en una frontera. El hecho de que la IA responda a unas preguntas que el humano no puede responder nos indica de que esté creando nuevas formas de entender el mundo. Pero las IAs sí son muy buenas combinando formas
digamos, semánticamente, que en expresiones humanas o expresiones de lenguaje que nunca se han visto antes y pueden ser confundidas o mezcladas con nuevo conocimiento, ¿cierto? Para que lo entendamos. Y la IA te puede expresar algo de una manera que no se ve expresado, porque usó una combinación. Es una combinación de algo. Yo a que los invito y es a validar. Busquen AlphaFold de Google, DeepMind de Google, y si eso es como lo más cercano a lo que la IA está hoy cambiando la forma en que se descubren nuevo conocimiento. ¿Ya? Y más con lo que viene con la física cuántica, donde problemas matemáticos que terminaban demorándose miles de años, pues a partir de una serie de interacciones con estas nuevas formas de inteligencia, pues resuelven los problemas en cuestión de minutos. Y no indica de que si el humano no lo puede resolver en una hora y la IA lo resuelve, el humano no lo resuelve en 100 años y la IA lo resuelve en 5 minutos, no quiere decir que la IA esté descubriendo algo nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo llega DeepMind? Así, DeepMind de Google, AlphaFold, ¿cómo captura ese nuevo conocimiento? ¿Cierto? O, por ejemplo, el proyecto Genoma de Google, ¿cómo la IA está produciendo ese conocimiento? O al final es la IA con una serie de ecuaciones, resultados, y llegan los humanos, la reúnen y dicen, esto es nuevo. Lo que sí les puedo decir, algo que sí es inevitable, es que el razonamiento humano tradicional, el operativo, va a ser simulado muy rápido. El operativo va a ser simulado. Todo lo que se pueda explicar, que se pueda entrenar, que se pueda reproducir en un computador, va a ser reemplazado por la IA. Todo lo que esté en formas un poco más intuitivas, formas de razonar, por ejemplo, el pensamiento matemático, el pensamiento complejo, el pensamiento abstracto, la intuición, la creatividad, todas estas, el último que la IA va a llegar. Y es ahí donde tenemos que, digamos, como empezar a desarrollar esas capacidades artísticas e intuitivas. Señores, nos vemos en la siguiente sesión. Llévesen estas formas. En la parte de asistentes vamos a crear un asistente para que nos ayuden ciertas tareas y demás con Gemini. Espero que esto les ayude un montón